crecimiento no sea el crecimiento que el sector tuvo hasta hoy, ¿no? Porque hay cosas que no estamos analizando. Hay una autocrítica en algunos aspectos que no estamos haciendo. Por eso, por ahí va a pasar el mensaje, ojalá lo pueda concretar y nos quede claro a todos. Y por supuesto, estoy siempre abierto al debate de ustedes, de los que están acá y de los que nos están escuchando virtualmente. Empezamos mal, no pasa. Ahora sí. Bueno, Argentina, acá tenemos el primer problema. En Argentina nunca tenemos datos ciertos. ¿Tá? Si ustedes me preguntan cuántos productores tiene Argentina, hay dos bases de datos. Una dice que hay más de 90.000 y la otra dice que hay 2.700. ¿Cuál de los dos toma alcohol? No sé. ¿Está? Pero hay esa gran diferencia en la cantidad. La semana pasada estuvimos trabajando con la provincia de Córdoba para ajustar los datos. Bueno, realmente nos cuesta mucho saber qué cantidad de productores hay y si estos datos que estamos teniendo son realmente los datos que representan la situación productiva o socioproductiva del sector. El último anuario de la Secretaría, 2024, habla de que hay 6.115.000 cabezas y 360.000 madres. La base de datos productiva sanitaria, que es la que se basa en los RESPA, y en los informes de vacunación de Astosa, habla de que hay más de 70.000 productores. Si ustedes le sacan lo de menos de 10 madres, quedan 15.000 productores aproximadamente. La segunda base de datos que tiene vigencia desde el 2017 hasta la actualidad, que es la base de datos productiva comercial, y que tiene referencia en aquellos productores que sacan un documento de tránsito y mandan por lo menos un animal al mercado, baja esa cantidad a 2.700. Bueno, eso es la radiografía en cuanto a la cantidad de productores. El número de madres probablemente también esté atrasado y estemos más de 400.000 madres. Si nosotros relacionamos la superficie de Argentina con la cantidad de cerdos, todavía Argentina no llega a 2 cerdos por kilómetro cuadrado. Ustedes recuerden que cualquier país de Europa, que hoy es una de las principales potencias productoras y exportadoras de cerdo del mundo, tiene alrededor de, la mayoría de ellos, más de 30 cerdos por kilómetro cuadrado. Lo cual, cuando uno mira este número así frío, pero si lo relacionamos a lo que somos, sin ninguna duda que nos habla de una gran capacidad de expandir la producción porcina en Argentina, dado nuestro territorio y nuestras bondades geográficas. No me cambia. Ahí está. Esta es la distribución de los stocks. Córdoba hoy tiene el 24.6% del stock porcino. Córdoba ha hecho un gran crecimiento en producción porcina. Normalmente siempre estuvo atrás de la provincia de Buenos Aires. Hoy supera a la provincia de Buenos Aires. Hoy podemos decir que la provincia de Córdoba es la principal productora de cerdo del país y la que más cerdo del país tiene. Después le sigue Santa Fe, Buenos Aires con el 23.4%. Después le sigue Santa Fe con el 14% y después Entre Ríos. Son las 4 principales provincias que representan el 71% del stock y que tiene lógica. El cerdo está en la pampa húmeda, donde está fundamentalmente la producción agrícola. Esto no quiere decir que en los últimos años, producto de la expansión de la agricultura a regiones no tradicionalmente agrícolas como el NEA y el NOA, hoy haya prácticamente el 30% del stock, ¿no? Un grano que está a más de 500 kilómetros del puerto, casi 1.000 kilómetros del puerto, y que mandarlo desde el norte al puerto implica un descuento del 50% por el tránsito, entonces conviene mucho más transformar ese grano en carne de cerdo en las provincias, por eso la genera a esas provincias como de gran oportunidad de desarrollo del sector porcino. Pero hubo otra cosa. ¿Qué otra cosa hubo en gran parte del país? A ver, hagamos un intercambio, así lo hacemos más rápido. Empezamos a comer cerdo. ¿Tá? El consumo de cerdo en todas las provincias de Argentina aumentó. Y eso hizo que hoy muchas provincias de Argentina importan cerdo de otras provincias porque no le alcanza, ¿no? Entonces, grano fuera de la pampa húmeda, consumo de cerdo, negocio ideal para transformar ese grano en carne de cerdo y no traerlo como grano al puerto. ¿Tá? A pesar de eso, todavía traemos un montón de grano tal cual al puerto. Veamos algunos indicadores del mercado, que son los que nos pintan el negocio, ¿no? Acá estamos hablando de cómo estamos hoy, a dónde estamos parados, qué partido estamos jugando y en qué cancha lo estamos jugando. La faena,
les voy a hablar de un periodo de los últimos 15 años, en casi todos estos indicadores. ¿Qué pasó con la faena en los últimos 15 años? Bueno, crecimos del 3.200.000 a más de 8 millones de cabezas en el 2024. Es un crecimiento impresionante, del 160%. Es el mismo crecimiento que tuvo el pollo 20 años atrás. ¿Tá? Crecimos el 160%. Si ustedes lo miran, el crecimiento anual fue de más del 7%, tanto en animales faenados como en producción de carne, ¿no? Por lo tanto, en un país que tiene las vicisitudes macroeconómicas, microeconómicas, políticas, los vaivenes, que nunca tiene un camino que se respeta independientemente de la ideología del partido que gobierna el país, que el cerdo haya crecido exponencialmente, es casi, le diría, sorprendente, ¿no? Si ustedes me preguntaban al principio de la década del 2000 si íbamos a faenar más de 8 millones de cabezas, yo le hubiera dicho que estábamos casi locos. Bueno, lo logramos, lo logramos. Si ustedes me preguntaran, ¿cuáles son las cosas que hicieron que esto fuera así? Y hubo 3 cosas que hicieron, a mi entender. Primero, el cerdo cambió el sistema de clasificar la res, empezó a hablar de magro y las granjas empezaron a incorporar tecnología, incorporando genética y alimento balanceado. Se empezó a desarrollar muchísimo esas 2 tecnologías y eso nos hizo mejorar el producto final. Cuando nosotros mejoramos el producto final, que es menos grasa y más músculo, los médicos nos empezaron a ver mejor, los nutricionistas nos empezaron a ver mejor y nos metimos en la mesa de los argentinos y ese hoy es nuestro principal motor. ¿Qué otra cosa tuvimos que hacer? Que los productores se dieron cuenta que el cerdo no podía estar en una carnicería bovina, sino tenía que tener una carnicería propia. Y empezaron a poner carnicería en casi todos los pueblos de la Argentina y a partir de ahí al consumidor le fue más fácil saber qué corte de cerdo hay, qué hacer con el cerdo. Y lo otro, que normalmente se generan por malas decisiones políticas, es cuando Argentina pierde casi 10 millones de stock bovino por cerrar la frontera de exportación, se encarece la carne bovina y el cerdo empezó a tener precio competitivo. Calidad, boca de expendio y precio competitivo, pasamos de 3 millones de faena a 8 millones de faena. Por supuesto, promoción, capacitación y un montón de cosas más, pero para mí fueron los 3 pilares que explican esto. Que explican esto en un país tan inestable económicamente, ¿no? ¿Qué está pasando hoy, a octubre de este año? Bueno, a octubre llevamos 7 millones de cabezas faenadas. Si ustedes comparan octubre de este año con octubre del 2024, venimos creciendo a 1.7%. Primer luz amarilla. El crecimiento de los últimos 3 o 4 años no fue del 7%, ¿eh? Está entre el 2 y el 1,5%. Por lo tanto, empezamos a tener un crecimiento un poco más lento. ¿Tá? Empezamos a tener un crecimiento un poco más lento, pero seguimos creciendo y eso es positivo. ¿Qué pasa? Y acá también voy a mostrar 2 cosas que casi nadie habla del sector, pero que para mí son sumamente importantes. ¿Cómo se distribuye la faena en Argentina? Si ustedes se acuerdan de la segunda Power, hablábamos de que Buenos Aires, Córdoba era la principal provincia productora, le seguía Buenos Aires y le seguía Santa Fe. Bueno, esta es la distribución que tiene en Argentina la faena. Buenos Aires, faena el 51.8% de los cerdos de Argentina. Y no lo faena en el límite con Santa Fe, lo faena a 5 kilómetros de la capital. ¿Está? La regla de Argentina se cumple. Es Buenos Aires, ahí atiende todo el mundo, atiende Dios, bueno, ahí vamos a faenar los animales. Santa Fe 18%, Córdoba 16%. Córdoba el año pasado produjo 2.400.000 capones y tiene capacidad para faenar 1.200.000. Significa que Córdoba carga un animal vivo ahí en la provincia, lo transporta 500 kilómetros, lo faena en Buenos Aires y después lo trae, algunas veces despostado, otras veces con media red, a despostar y distribuir en la provincia. Una locura, una locura. Entonces, esto lo tenemos que corregir. Esto lo tenemos que corregir. Y esto son políticas para un desarrollo sostenible, porque esto es lo primero que hace dejar afuera del mercado al pequeño y mediano productor. Porque si el pequeño y mediano productor, por escala,
no puede cargar una jaula que va a llevar 500 kilómetros de ida y 500 kilómetros de vuelta, tiene que vender en un mercado de localidad y por lo tanto empieza a perder competitividad y termina desapareciendo. Nosotros tenemos que tener mejor distribución de la faena en Argentina y ni hablar que tenemos que tener más cadena de frío, tenemos que tener una serie de cuestiones que son importantes. Pero esto es un gran desfasaje que tiene el sector porcino en cuanto a la distribución de la faena. Esto que ustedes ven ahí es que participa en la faena. Bueno, el 76% de lo que se faena son capones. Hoy el peso promedio de Argentina está en 118 kilos. Hace unos 8 o 9 años atrás estábamos en 112 kilos, lo cual implica que estamos creciendo en la calidad del animal faenado, del punto de vista de su genética y de su nutrición, lo que nos está permitiendo meterle más kilos a la red. Brasil está por arriba de los 120 kilos promedio, ¿no? Todavía tenemos un parangón para meter más kilos por madre y poder aumentar nuestra productividad. El segundo que participa es la categoría machos inmunocastrados, con un 20%. Y después vienen las madres con 1.6%. Este valor del 1.6% es un valor que a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Porque el 1.6% de 8 millones de cabezas sería, si no saco mal la cuenta, algo así como 80.000 hembras que se faenarían por año. Si nosotros tenemos 400.000 madres y hacemos una reposición del 30% promedio, estaríamos mucho más que ese valor. Y por otro lado, si todos estamos conscientes de que los pequeños y medianos productores desaparecieron y que están quedando cada vez menos, ¿esas madres no fueron a faena? Y nunca ustedes analizan la distribución de la faena año por año y el número madre es 1.6, 1.5, 1.4. No sé, es algo que yo no estoy entendiendo, a lo mejor no lo estoy entendiendo yo. Pero la participación de la cerda en la faena, teóricamente con un proceso de liquidación de pequeñas y medianas granjas, nunca tuvo un aumento que uno diga, che, mira, acá hubo liquidación de hembra. Puede ser que esa hembra se haya antiguado en una granja más grande, no sé, debe haber habido algún proceso, pero no se marca. Ahora vamos a ver dos indicadores del negocio. El primero son quizás la cuestión más álgida de este presente con matices diferentes, que son las importaciones. Esto es el promedio de los últimos 15 años. Ustedes vieron que cuando uno habla de cerdo, sobre todo acá hay gente que no está todo el día en el mercado porcino, lo primero que sale es que nos están importando y que eso nos está complicando y que eso es terrible para la producción porcina de Argentina porque lo podríamos hacer nosotros, lo cual es todo verdad. Ahora, ¿cuál es la cuantía de las importaciones en los últimos 15 años? El promedio que nosotros consumimos fueron 560.000 toneladas. El promedio de lo que nosotros importamos fueron 31.000 toneladas. Eso significa que la participación de lo importado en lo que nosotros comemos es un poco menos del 6%. Por lo tanto, no tendría que ser tan grave para el sector porcino, ni tampoco poner ningún precio que por lo importado en el mercado interno, porque es bajo la participación. Esto se hace complejo cuando hablamos más del 15%. Década de Menem llegamos a importar el 40% de Brasil y ahí sí nos quedamos sin mercado. Lo que sí es cierto que cuando ustedes analizan, y ahora vamos a ver, pero en un gráfico un poco más general, lo que se importa, importamos carne. Y cuando importamos carne, importamos, por ejemplo, bondiola. Y la bondiola, que viene del Brasil, que es el principal importador, que es un producto que ellos nos usan, viene muy barato a la Argentina y para nosotros es un corte que integra la red, porque con la bondiola nosotros pagamos al carnicero cortes menos valiosos para el carnicero, o corte que no usa. Entonces, la competencia de ese corte en especial complica sí la integración y la comercialización de la red. Pero en el volumen tal contra tal, por ahora los niveles son del 5,5%. Ahora vamos a ver lo que está pasando en octubre. Esto es lo que importamos en estos últimos 15 años. 89% carne. Después importamos 7,6% menudencias y vísceras, 1,2% chacinado y salazones, tocino y otros productos mucho menos importantes de lo que realmente importamos. ¿De quién traemos carne? 90% de Brasil. 90% de Brasil. Empieza a jugar otro actor ahora, ¿no? Que puede ser Estados Unidos. Nosotros
tenemos bajísima, del punto de vista del cerdo, casi muy poquito intercambio con Estados Unidos. Pero bueno, este acuerdo comercial que Argentina hizo con Estados Unidos, un productor extremadamente fuerte en cuanto a las exportaciones porcinas, uno de los principales productores y exportadores, nos puede empezar a complicar si esto, por supuesto, en realidad todavía no sabemos si esto es una cáscara vacía o si tiene contenido, ¿no? El contenido sería la letra chica que no aparece, ¿está? Pero si esa letra chica aparece, es probable que Estados Unidos empiece a participar más en los volúmenes importados, porque es casi impensable que nosotros lo vamos a llenar de cerdo a Estados Unidos nos va a llenar de cerdo a nosotros, ¿está? Y eso es preocupante. Pero por ahora, Brasil es el 89%, el 90% de lo que nosotros importamos. Después aparecen otros países con muy baja participación, increíble, yo no lo puedo mirar que estemos importando, pero no lo digo por favor peyoratoriamente, pero estemos importando cerdo de Paraguay, o cosas de cerdo de Paraguay, pero importamos de Dinamarca, de España y de Italia, ¿no? Bueno, pero también traemos algo de cerdo de este tipo de país, o de otros países que no sean Brasil. Con respecto a las exportaciones, en los últimos 15 años, el promedio importado fue de 14.000 toneladas, sobre un promedio de producción de 542.000 toneladas. Eso significa que Argentina destina de lo que produce solamente el 2,7% a exportación. Eso significa que solamente lo podemos entender lo argentino a esto. ¿Está? Porque importamos alimento y no exportamos alimento. Si ustedes piensen que en cualquier parte del mundo el 75% del costo de producción de un cerdo es maíz y soja, y Argentina exporta el 2% de lo que produce y es el 0,18% de lo que se exporta a nivel mundial. Y ustedes piensen que el principal exportador de carne de cerdo al mundo es la Comunidad Económica Europea en su conjunto sin grano. Entonces, esto es una cosa increíble, yo no me voy a cansar de decirla, voy a dejar el sector y voy a seguir diciendo que somos, no quiero decir una mala palabra, pero que somos muy pavos, para decirlo de una forma lábil, de no ser fuertes productores de carne de cerdo y en vez de ser fuertes importadores de carne de cerdo, ¿no? ¿Qué es lo que exportamos? Bueno, exportamos carne congelada, exportamos menudencia y víscera. La verdad que la menudencia y víscera es una buena noticia que esté creciendo, porque ¿qué es la menudencia y víscera? Cuando un carnicero recibe una red, la recibe completa, con la cabeza, con la mano, con las patas, con las colas. Todo eso normalmente lo tira porque nadie lo quiere comprar. Según los momentos económicos se venden un poco más. Acá hay compañeros que tuvieron carnicería y lo saben. Pero si ustedes le sacan a eso, que son alrededor de 20 kilos, al carnicero la res porcina le termina rindiendo como la res bovina. Eso, en vez de que lo reciba el carnicero, se lo podría retener el frigorífico, ponerlo en un container y vendérselo a China, que lo pagan muy bien. Eso es lo que la semana pasada, en una reunión del gobierno con representantes chinos y de las cámaras del sector, se empezó a acordar. Venderle más mísera y menudencia a los chinos y que al carnicero le llegue prácticamente una red sin estas cosas o un corte y por lo tanto no tenga que recargar en el precio al mostrador lo que él no utiliza en su carnicería. Esa es una buena noticia, que nosotros podamos fortalecer esto, a pesar de que cuando uno mira el nombre dice menudencia y víscera, ¿qué valor tendrá? No, tiene valor en el sudeste asiático, ¿no? Y por supuesto seguir con todo lo que es carne congelada y todo lo que son productos como por ejemplo los embutidos. Esto es a quien lo poco que producimos y exportamos se lo vendemos. Bueno, China el 22%, Hong Kong el 21,8%, Rusia el 18%, Sudáfrica el 10%. Lo de China fue muy circunstancial en Argentina, eso fue en el gobierno de Macri cuando llegamos a un pico de 40.000 toneladas exportadas y cuando China tenía la peste porcina africana que le produjo una gran reducción de su producción y entonces había una aspiradora de carne y nosotros aprovechamos ese momento y por eso esto recuerdo es un promedio del último 15 años, China marcó a la cabeza de los países que nosotros le estamos exportando, ¿no? Pero si ustedes analizan a quién le exportamos, no estamos jugando en la primera división de los mercados mundiales. Estamos jugando, le diría que en la B nacional, porque exportamos productos con poco valor y en poca cantidad y a mercados de no de primera línea, como por ejemplo Chile, que exporta a Japón, por dar un ejemplo. ¿En volumen cuánto exporta eso? ¿Lo qué? ¿En volumen total? Este año nos vamos a llegar a 10.000 toneladas y el volumen total entre países más de alrededor de 12 millones de toneladas. Nada. Nada.
Ahora después vamos a ver algún gráfico de lo que hacen otros países. Este es el valor promedio de lo que se exporta. Y después voy a cerrar con esto, porque fíjense que exportando cosas de poco valor, el valor promedio de los últimos 10 años es de 1.600 toneladas. Eso significa que Argentina vende por $400 la tonelada los productos primarios de origen agrícola. Si nosotros lo transformáramos en cerdo, a pesar de que, como dice Seba, no vendemos nada y vendemos productos de poco valor, el valor promedio es de $1.500. O sea, es 3 veces más que vender un speller de soja o vender un grano como tal. Este es el balance comercial del 2024. ¿Cuánto volumen importamos? 22.674 toneladas. ¿Cuánto exportamos? 14.500 toneladas. ¿Cuánto por mes? Importamos por 1.900, exportamos por 1.200. Valor, importamos por 3.000, exportamos por 1.000. Por lo tanto, estamos perdiendo por goleada. ¿Está? ¿Por qué? Porque importamos corte y exportamos productos de poco valor. Entonces, la balanza comercial del sector, fundamentalmente, no tanto cuantitativamente, pero sí en su valor, es bastante compleja. Es bastante negativa más que compleja. Y esto es lo que está pasando en octubre, que es lo que recién me preguntaba Sebastián. Bueno, en la comparación interanual con tonelada importada, en octubre llegamos a 46.700. El año pasado habíamos llegado a 13.400 a esta misma altura del año. Esto significa que cuando uno lo analiza en la comparación interanual, crecimos 249% los niveles de importación. Cuando ustedes escuchan decir que las importaciones, por los medios de comunicación, las importaciones son obscenas, eso es lo que está hablando. Porcentualmente obscenas. Cuantitativamente, todavía no tanto. ¿Está? En porcentaje y en la comparación interanual es realmente preocupante, 250%. En la participación en el consumo todavía no llegó, está un poquito llegando al 7%, lo cual todavía no es preocupante desde el punto de vista cuantitativo y no tendría por qué la industria decir que tiene las cámaras llenas de producto brasilero y que por lo tanto tiene que dejar de comprar en el mercado interno, porque el 7%. ¿Qué pasa con las... ahí está, un poquito menos del 7%. ¿Qué pasa con las exportaciones? Bueno, el año pasado habíamos exportado 12.600, este año llevamos a octubre 9.500, una disminución del 24%. Una disminución del 24%. O sea, Argentina esto no lo modificó. Seguimos importando y no exportando. Por lo tanto, la producción porcina de Argentina es un avión que vuela y crece, pero con un motor solo. ¿Cuál es ese motor? El consumo interno. Y eso es como jugar a la ruleta rusa casi con el tambor lleno de bala en un país como Argentina. Porque nosotros necesitamos del poder adquisitivo de la gente. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo del exitismo y decir, che, paremos la pelota y vemos cómo seguimos, es precisamente por esto. Porque no somos exportadores, somos importadores y dependemos del consumo. Después voy a hablar rápidamente de estos aspectos. El hecho de importar, exportar, si bien el otro día hicimos un webinar, estaba Ricardo y había algunos más, y hablamos de, por supuesto, que Argentina tiene muchos problemas para ser exportador. Ni hablar de la presión tributaria, de una serie de cuestiones que nos hacen poco competitivo como país, que no depende de ningún gobierno de turno, sino de una historia de gobiernos, ¿no? Por lo tanto, a la hora de ser más competitivo en el mundo, algunas de estas cosas las vamos a tener que empezar a reorganizar. Pero hay una cuestión que ahora está, para mí, complicándonos mucho, que es la parte macroeconómica. ¿Está? O sea, a ver, cerdo depende del mercado interno. Somos importadores, pero no exportamos. ¿De qué depende eso? De nuestro precio en dólar. Y tenemos una política económica que trata de mantener el dólar lo más quieto posible, porque si no el dólar le generaría una devaluación y esa devaluación le genera inflación y esa inflación le genera poder adquisitivo. ¿Qué necesitaríamos nosotros? Que el dólar esté más alto para tener mejor competitividad en dólar, empezar a que no importen menos, empezar a exportar, pero eso ¿qué nos generaría? Que el que hoy nos come el cerdo pierda poder adquisitivo. ¿Está?
Entonces ahí es donde está esta cuestión de la macroeconomía, que yo creo que no, por supuesto no la sufre solamente el cerdo, la sufren muchas actividades, porque en un dólar no competitivo bajo, ustedes saben bien, que hace perder la competitividad y en este caso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Si ustedes miran, lo azul es el precio de dólar en Argentina, lo amarillo en Brasil. Fíjense que, por ejemplo, noviembre, diciembre, enero del año pasado estábamos casi 30 centavos de dólares perdón, arriba de Brasil. Cuando el dólar se empezó a mover en los últimos meses, si bien ahora vuelve otra vez a quedarse más quieto, nosotros empezamos a estar mucho más cerca que de Brasil, inclusive más barato que Brasil. Esta semana, en octubre, nosotros estamos en 1.40, 1.50, nos volvimos a poner cerquita. Pero si se tira un poquito más para atrás, cuando había esa turbulencia, esa volatilidad política, miren, nosotros empezamos a ser más barato que Brasil en dólares. Y eso marca esto que ustedes ven acá, que es la evolución de las importaciones y la evolución de las exportaciones mes por mes. Y si ustedes se fijan en ese gráfico, fíjense cómo la tendencia de las importaciones, en alguna medida, con un dólar un poco más competitivo, tuvo una tendencia decreciente. A pesar de que es mucho porcentualmente, la tendencia en los últimos meses, cuando el precio en dólar de Argentina mejoró, empezó a ser decreciente. Salvo el mes de septiembre, que tuvo un pico, pero ya en octubre volvió nuevamente a bajar el nivel. Eso significaría que más allá de todo el reacomodamiento tributario y competitivo del país, el precio del dólar juega un papel muy importante a la hora de definir este tipo de cuestiones que tanto nos afligen como sector. En lo que no movemos, el amperín, si bien hay una pequeña tendencia creciente en las exportaciones, porque no está en la cabeza del sector exportar, esa es la realidad. No está en la cabeza del sector ponernos a ver qué cosas tenemos que acomodar para ser exportadores, que ahí sí no tiene solamente que ver la macroeconomía. Por lo tanto, nos queda el consumo, y es al que le tenemos que prender todas las velas posibles, porque es el que nos cambió la realidad y es el que nos tiene que seguir manteniendo. Es el que nos tiene que seguir manteniendo. Esta es la evolución del consumo de cerdo en Argentina. Cuando yo empecé a trabajar en cerdo, nosotros comíamos menos de 7 kilos y se comía fiambre. Pensar que uno iba a ir a una carnicería a comprar 1 kilo de costeleta de cerdo era casi de ciencia ficción en esa época. ¿Está? Bueno, llegamos el año pasado a 17 kilos 100 y este año ya superamos los 18 kilos. Dicen que poniéndole lo informal, que se estima en el 20 o el 30%, podríamos estar hablando ya de 23 kilos de consumo de carne de cerdo en Argentina, lo cual es un crecimiento realmente sorprendente del 120%. Y que tuvo los primeros 10 años un crecimiento de 200 gramos por habitante año. Ahí mejoramos la calidad de la res, ahí empezamos a trabajar con las carnicerías y ahí empezamos a trabajar con los médicos y los nutricionistas. La segunda década de crecimiento fue de 600 gramos por año y los últimos 5 años venimos a 560 gramos por año. Por lo tanto, realmente es un crecimiento sorprendente que, reitero, no es algo único del cerdo, lo hizo el pollo. También lo hizo el pollo. Pero el cerdo logró abrirse paso y ser, junto con el bovino y el ave, la tercera carne más consumida. Creo que no va a haber otra carne que iguale lo que hizo el ave y lo que hizo el cerdo. No va a haber otra carne. Por más que los ovinos crezcan, los peces crezcan, probablemente nunca van a llegar a tener esa participación de tercios en el consumo total de carne de los argentinos. Es una buena pregunta, Seba. Digamos, yéndonos para atrás, era 95-5, 95 embutidos, 5 frescos. Hoy es 60-40, 60 fresco. Claro, claro. Lo que pasa es que la tendencia es que, y si vos la mirás, el embutido se queda por razones de salud. Encima cada día hay más mala noticia, ahora dicen que es uno de los productos que genera cáncer de colon, bueno, una serie de cuestiones que hacen que crezca el fresco más que el embutido. El embutido en Argentina está entre 5 o 6 kilos medio estabilizado. Esto es lo que está pasando octubre del 2025, comparado con el 2024. Miren, crecimos el 8,8%, ya estamos en 18 kilos 400, el año pasado estábamos en 16,900. Esto es cómo está creciendo, no a octubre, porque esto no está publicado, pero sí, o sea, está publicado lo de cerdo, falta publicar el ave y el bovino.
lo que pasaba el mes pasado con respecto al crecimiento de las tres carnes. El bovino al mes pasado llegó a 49.700. Miren este número, 5%. Yo ayer escuchaba un informe en la televisión donde hablaban del estrepitoso caída de la consumo de carne en Argentina. En realidad no está cayendo tanto el consumo de carne en Argentina. La vaca el mes pasado no bajó, creció 5%. Y está en 49.700. Si ustedes lo comparan con 20 años atrás, que estábamos en 80, sí, es estrepitosa la caída. ¿Está? Tonelli la semana pasada mostró un gráfico de la década del 60 al 81 Claro. contra 49. Claro. Si vos comparás, sí, cayendo, pero no cayendo exponencialmente, buscando una meseta, que después voy a explicar lo importante que es para nosotros esa meseta. El ave es una tabla, están 45, 46, 45. Vieron que en los medios dicen se come más pollo. No se está comiendo más pollo. El pollo está clavadito en 45, 46 kilos, un crecimiento del 2%, del 1 y algo por ciento. Pero el cerdo sí sigue creciendo fuerte, 8,8% creció en el periodo de enero-septiembre. El total de carne, comparando enero-septiembre 24, enero-septiembre 25, pasó de 109 a 114, creció un 4,5%. Ojo con ese número, Ojo con ese número, después lo vamos a hablar. Jorge, sí. Respecto al embutido, yo estoy trabajando con la gente de Campo de Arnold. Ellos son muy fuertes en lo que es la parte del embutido. Hicieron un análisis de los últimos 2 años y no es por una cuestión de salud, es una cuestión económica. Un embutido, te lleva 1,800 kg, 1,5 kg, el corte de fresco te lleva 3. No cabe duda. Indudablemente hoy la gente de Campo de Arnold vio ese análisis y hoy todas las ofertas o todas las promociones son de corte fresco. Exacto. Y el consumo se le ha vuelto al revés. Sí. Un 30% en fresco y un 20% En hay que buscar una salida a todo eso. Exactamente que hay que buscarlo. No. Y ahora se vuelve a todo corte fresco. A ver, cuando yo digo la salud, quizá lo generalicé, es uno de los aspectos y hablándolo en el análisis de la última década, ¿no? Fueron muy criticados desde el punto de vista de la salud, pero coincide mucho con el precio, no cabe ninguna duda. El hecho de que el cerdo esté, y ahora vamos a ver un gráfico, mucho más barato que la carne bovina, hizo salir el fresco. Pero nosotros tenemos un problema con el embutido, porque, a ver, esa es otra cosa que el productor de cerdo, la cadena porcina, no entiende. Parece que el productor va por un lado y la industria por el otro. El que produce embutido va por un lado y el que produce fresco o vende fresco va por el otro. No, vamos todos en el mismo lugar y tenemos que pensar todo que si esos 5 o 6 kilos de fiambre no lo podemos sacar y baja, lo vamos a tener que sacar por el fresco y vamos a tener que pelear bastante. ¿Está? Y vamos a tener que pelear bastante. Pues yo quiero detenerme después en el fresco. Por eso uso mucho la palabra exitismo. Yo veo un sector exitista, pero no crítico. Y lo que son, sí. No me critiqué, porque vos siempre me criticás. Después en la oficina me criticás. Igual hay que revisar el dato, me parece que el consumo de embutido en el mundo no es más de 0,7, 8 No, es bajo. No es Sí. que nunca va a comer 80. No. Bueno, por eso te digo que es la primera vez que coincidimos después de muchos años. Está más o menos entre 5 o 6 kilos y está quieto. Sí. Es por mi edad. Esta es la relación precio que un poco explica ese crecimiento, ¿no? Miren, lo amarillo es el pollo viscerado, lo lila, yo lo veo lila, es el kilo de res porcina y lo otro es la vaca. Y la vaca en esta última semana sigue creciendo en precio. Por lo tanto, esto sería más normal si el cerdo estaría ahí. Pero estamos muy competitivos, casi peleándola con el pollo, no con la vaca, no con el bovino. Yo digo vaca, está mal dicho, es bovino. Ahora, esto tiene una mirada positiva y una mirada negativa. La positiva es que tenemos demanda, por eso crecimos al 8,8. La negativa, que esto lo banca el productor con un precio bajo del capón. ¿Está? Entonces, cuando vos escuchás al productor, che, quiero que me aumente el capón, por más no lo quiero aumentar, al otro no lo quiero aumentar, ¿qué está pasando? ¿Quién se queda con la plata? Bueno, acá está la cuestión. Nosotros estamos siendo muy competitivos a costa de un precio del capón muy quietito. Muy quietito. Porque acuérdense que el aumento del precio del capón se transmite en Argentina entre 3 a 4 veces a la carne al mostrador. ¿Está? Entonces, la competitividad la estamos teniendo con un precio del capón quieto, que a pesar de estar quieto, estamos con buena rentabilidad, lo cual habla bien del sector, porque hemos mejorado mucho la tecnificación y hoy
estamos dependiendo más de la eficiencia de la granja para cerrar la rentabilidad de que el precio del capón, como lo hacíamos antes. Y eso es bueno porque no hace competitivo en el mostrador. Y acá estamos hablando del 100% de la ruleta nuestra, porque no tenemos mercado de exportación. Sí. Y también el productor, el mediano y el pequeño productor, la No. actividad productiva no tiene, ya no es No. producir capón, es darle valor agregado. Si no, Exactamente. Totalmente de acuerdo. de alguna manera, es muy difícil salir. Totalmente de acuerdo. A ver, el SIAP trabaja con el pequeño y mediano productor. Ayer estuvimos toda la tarde debatiendo qué hacer con el pequeño y mediano productor. A ver, yo voy a dar mi opinión, es simplemente mi opinión. No es que sea la verdad, sino que es la opinión como la tenemos casi todos nosotros. Y ninguno tiene la verdad. Hoy tenemos que redefinir lo que es un pequeño y mediano productor. Para mí hoy un pequeño y mediano productor ya es un productor... A ver, un pequeño y mediano productor que apunta a un mercado nacional, que apunta a ir a un frigorífico, que apunta por ahí el día de mañana a estar en algún embarque de exportación, es aquel que tiene más de 100 madres y quizás hasta 500. Cuando antes era el de 10, 20, 30. El de 10, 20, 30, 40, que tenemos mucho y que están fundamentalmente distribuidos fuera de la pampa húmeda, hoy tiene que trabajar en proceso asociativo, en valor agregado, en el valor agregado de avanzar en la cadena de valor, de poner su propia boca de expendio, en una serie de mercados de cercanía, pero le tiene que buscar la vuelta por ahí, porque competir en el otro mercado con esa escala se está haciendo cada vez más difícil y con un solo mercado origen, que es el consumo interno. Porque vos antes, yo siempre me acuerdo que nos decían, che, el productor compite con el vecino. Pero hoy el productor de 20, 30 madres en esta zona compite con integraciones de 20.000 madres por un mercado. Vos dijera, bueno, pero está el mercado de exportación, las de 20.000 madres meten varios containers afuera, pero hoy tenemos un solo mercado y estas de 20.000 madres no dejan de crecer y el productor se no deja de achicarse. Entonces, y ustedes me conocen, yo trabajé toda mi vida con el pequeño y mediano productor y me encanta y me siento muy orgulloso de haber podido ayudarlo. Lamentablemente muchas veces lo ayudé a fundirse, pero bueno, traté de ayudarlos. Pero tenemos que hacer un análisis diferente, no con el corazón, sino con la realidad. Si vos me preguntás qué quiero yo para el sector porcino, para la cadena, que haya para todas las cadenas argentinas, convivencia de pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero eso es un desafío fuerte. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas y el productor tiene que hacer cosas. Porque nosotros nos pasamos predicando en el desierto sobre el asociativismo. Ninguno lo tomó. Yo les pregunto a ustedes, díganme 5 cooperativas de pequeños y medianos productores que se hicieron en la pampa húmeda. No hay. Díganme cuántos grupos de cambio rural quedaron. Muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el pequeño y mediano productor probablemente tenga que integrarse a una gran empresa. Entonces el concepto del asociativismo lo tenía la gran empresa, no el pequeño y mediano productor. Yo hablo de una experiencia propia, nosotros ahí con Campo de Arnón logramos ser diferentes. Hay 5 productores que tienen sitio 1 y sitio 2. Perfecto. El Campo de Arnón lo que hace es comprarle toda la producción y darle el asesoramiento para que esos productores, ellos están obligados a entregar aunque sea el 80% de su producción. Campo de Arnón no tiene una madre. Claro. Depende sí o sí de esos 5 productores. Claro. Esos 5 productores dependen del Campo de Arnón. ¿Qué hizo Campo de Arnón? Abrió una boca de expendio en Rosario. Claro. Claro. De la terminal Claro. del patio de comida. Y esas bocas de expendio hoy, esos 5 establecimientos, los cuales son pequeños, 100 funcionan. Exactamente, porque entran en un entramado comercial que no pueden hacerlo solo, lo hacen con una empresa, lo hacen con un conjunto de productores y buscan la sostenibilidad. Esto lo dijimos siempre, siempre. La visión de Campo de Arnón fue darle el asesoramiento. Claro, pero a ver, yo tomo lo que vos decís, la visión la tiene una empresa, el pequeño y mediano productor tiene desconfianza y el asociativismo no cuaja con desconfianza, cuaja con confianza. ¿Está? Entonces, la pequeña y mediana empresa, mira la gran empresa, mira el negocio, se asocia y después el productor más chiquito, que no se puede asociar entre ellos porque me jode el otro, me vende, el hermano de aquel me va a joder, todas esas cosas que sabemos históricamente ocurrieron y desarmaron un proceso que habíamos con mucho esfuerzo armado, ahora tiene que juntarse con este que sí tiene la idea de que para ser grande y para insertarse en el mercado tiene que ser grande. Entonces hoy vamos a encontrar productores que capaz que tengan su criadero propio de 200, 150, 300 madres, pero que están en la disyuntiva. No es escala.
Yo para llegar a una escala tendría que duplicar mi criadero, 300 madres más, llegar a 500, 600, sigo sin escala, pongo un fangote de guita. ¿Qué hago? Pongo un galpón en el sitio 3, me uno a una empresa integradora y ahí tengo mi criadero y mi integración. ¿Está? Entonces, creo que por ahí va el reordenamiento, que después lo vamos a hablar rápidamente, pues ya lo estamos hablando, socioproductivo del sector. Pero siempre basado en la confianza. Siempre basado en la confianza. Seguro, lograr lo que vos no podés, siempre lo dijimos, lo que no podés lograr solo lo tenés que lograr con otros, si no es difícil. Porque una pregunta Sí. sobre ese gráfico después. ¿Pensás que el techo ese que llevó la carne de ave para abajo y el cerdo muy difícil de superar y la vaca para arriba tiene que ver exclusivamente con la exportación? En la vaca sí. Competencia de importación y la vaca tiene un crecimiento Claro. tiene pinta de tener un crecimiento enorme. La vaca está creciendo en precio por exportación, ¿no? Bueno, ya todos lo sabemos, hoy vamos a llegar este año. Sin presiones de importación. No tiene cero importación. En cambio, los otros dos, el ave tiene muy poca exportación, tiene fuerte importación, crecieron más del 240%. Sí, seguro, por eso queda ahí quieta. Y el cerdo es lo que te estoy diciendo, no exporta y importa. Y entonces juegan, tanto el ave como el cerdo juegan con el poder adquisitivo de la gente. La vaca tiene el poder adquisitivo de la gente, pero tiene el mercado de exportación. Doctor, Sí, perdón. no sé si me está mandando mi pregunta. En el cerdo hay intermediarios en cuanto al traspaso del Japón en pie, el vacuno lo tiene, el pollo lo tiene también. ¿Cree que si Mucho más organizado, mucho más organizado. yo quiero llegar, ¿cree que el cerdo, eliminando intermediarios, puede llegar a crecer? No sé si muy rápido, pero un poquito más avanzado que ahora, en cantidad de más de todo. Yo creo que Precios sea menos manoseado, ¿cierto? Del Japón producido, que todos sabemos lo que sí. que me perdonen los intermediarios de acá, pero bueno, No. yo siempre tiro para el producto positivo del producto Sí, seguro. positivo de la cadena porcina, así que Yo creo que me hago un tapique. Intermediario para mí, no sé, ojo. por eso creo que la importancia de la escala evita el intermediario. Cuando vos no tenés escala, tenés que jugar con un intermediario. El intermediario gana él. Eso es así, sin poner nada. No arriesga nada y gana. Y vos arriesgas todo y tenés que depender del precio que te paga él, que después le paga a otro. ¿Está? Entonces, esta reorganización en escala, en integraciones, donde vos tenés un contacto directo con una empresa que en alguna medida es el socio tuyo, bueno, va a imitar esto intermediario, que entiendo la cadena bovina lo tiene menos y la aviar no lo tiene. Pero la aviar tiene una cuestión. La aviar la manejan 5 empresas y no quedó nadie abajo de esas 5 empresas. ¿Está? Entonces, los intermediarios fueron, pero también fueron muchos polleros. Entonces, ojalá nosotros no tengamos que llegar a eso para acomodar estas cuestiones. Pero yo creo que la escala, la integración, empieza a dejar afuera de juego al histórico comprador campo por campo, pagando precio cada uno diferente, poniendo condiciones diferentes y haciendo su negocio, ¿no? Me parece que sí, pero siempre y cuando el pequeño y mediano productor quede. Claro, exacto. Bueno, seguimos. Esto que ustedes ven acá, lo de arriba, es cómo se comportó el precio este año. Si ustedes miran esto... perdón, no lo puedo pasar. No, ahí está, perdón, me había equivocado yo. ¿Ven esa rayita blanca? Eso, semana 32 sería septiembre, más o menos. Ahí donde hizo el quiebre. Ven que hay una estabilidad prácticamente de enero hasta septiembre. Y a partir de septiembre empezó a crecer. Los últimos 10 años, esa raya blanca estaba en junio, julio. Era enero, junio, julio, quieto, y a partir de ahí crecer casi exponencialmente. Este año, producto de la situación económica, de que no podemos mover mucho el precio para que no se nos caiga el consumo, esa raya blanca se fue y llegó prácticamente hasta septiembre, donde empezamos a tener un pequeño alivio, porque no es que pasó el cerdo de 1.800 a 2.500, no, hoy estamos en 2.000. ¿Está? Pero creció un poco y eso nos dio un alivio. ¿Qué es lo de abajo? Los costos de producción. Esto marca que tuvimos una buena rentabilidad, que en el segundo semestre fue cada vez más cortita, pero que tuvimos una buena rentabilidad. Ojo, la línea de arriba es capón máximo. Yo hice el mismo gráfico con capón general,
que es la diferencia entre el precio promedio y el precio máximo, y ahí el costo en algunos meses supera al precio de venta. Si uno puede vender, volvamos de nuevo a la integración para vender al mejor precio en el mercado, la rentabilidad, a pesar de ser un año complejo y donde el precio del cerdo prácticamente no se movió, el costo de producción estuvo por debajo. Costo de producción que es simplemente un ejemplo. A mí me cuesta mucho hablar de costo de producción y generalizarlo porque cada granja tiene su costo de producción. Este es el costo de producción que publica el productor porcino, que teóricamente son de 500 madres con una buena eficiencia productiva. Después cada granja tiene diferentes tipos de costos de producción. Ayer hablábamos con Marco porque el SEAP tiene un sistema de seguimiento de unidades productivas con diferentes alternativas. Lo queremos acomodar y actualizar dentro del SEAP porque sería una muy buena idea, con toda la información que hay en el SEAP, tener un monitoreo de cómo es la eficiencia en diferentes circunstancias para ahí sí evaluar si la rentabilidad del sector realmente nunca es negativa, como muchos dicen, o si en algunos momentos y de acuerdo a algunas circunstancias hay productores que entran en rentabilidad negativa. El promedio del año, en base a esta información, da costo de producción 1.586 pesos por kilo, precio de venta 1.873 pesos por kilo, promedios. Hasta acá los indicadores del mercado. Ahora vamos a ver en la parte final, ¿podemos seguir creciendo y qué tenemos que hacer para seguir creciendo? ¿Podemos seguir creciendo? Esto es lo que dice la Federación Porcina de Argentina, que hoy es la entidad madre que representa, entre comillas lo digo, porque creo que hay algunos actores que faltan ahí, esto es una opinión personal, pero representa en gran mayoría al sector porcino de Argentina. Y ellos hicieron un plan estratégico para los próximos 7 años, o sea, 2025-2032. ¿Qué dice ese plan estratégico consensuado con muchos especialistas? Que nosotros vamos a pasar de 18 kilos a 28 kilos de consumo, lo cual implica un aumento del 155%, lo cual es ambicioso. Es ambicioso. Después vamos a hablar de esto. Para mí, lo más ambicioso de todo es que vamos a pasar del 25 al 32 de 14.500 toneladas exportadas a 300.000 toneladas exportadas, lo cual implica un crecimiento del 2.000%. Si esto se da, que es lo que dicen, reitero, los representantes del sector, Argentina pasaría de las 800.000 toneladas actuales, o del año pasado, ahora estamos en 800.000, a 1.700.000. Esto significa que el sector porcino en los próximos 7 años se puede duplicar. En producción, en consumo, en exportaciones se triplica y en cantidad de, digamos, de madres. Lo cual, ojalá se dé y ojalá todo el 32 estemos muy contentos porque hemos podido duplicar nuestra producción. Si ustedes me preguntan a mí personalmente, algunos indicadores me cuesta que lo podamos alcanzar. Pero lo hemos discutido inclusive dentro del grupo con los chicos de cuánto podemos llegar a comer. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente, para no ser larga la charla, de algunas cuestiones de esto. Suponiendo que esto es alcanzable, faltan 7 años, creo que el sector porcino de Argentina tiene que hacer una autocrítica para que este crecimiento sea sostenible. Hay cosas que la tenemos que acomodar. Yo lo comparo al sector porcino y por eso hablo de un exitismo. ¿Vieron cuando uno tiene un chico de edad 12, 13, 14 años, cuando pegan ese estirón? Y uno dice, che, pero el pantalón que le andaba bien ahora le llega a la rodilla y la camisa que le andaba bien ahora le llega al codo, la manga. Bueno, así está el sector porcino. Creció fuertemente, sorpresivamente, pero desordenadamente. Entonces, hay un momento que hay que decir, che, en vez de seguir hablando de 4.000, 5.000 kilos, de tanta cantidad de nacidos, hiperprolífica, no hiperprolífica, también aparte de hablar de eso que está muy bueno, porque hace dentro de una granja y hace la eficiencia, veamos qué cosas tenemos que acomodar, si no, esas metas de crecimiento se nos va a complicar. ¿Qué cosas tenemos que acomodar? O por lo menos desde nuestro grupo vemos como crítica. Primero, el sector porcino es una cadena y nunca se vio como cadena. Nunca, nunca. Primero, muchos años atrás, peleábamos entre el productor a campo y el productor en confinamiento. Después peleábamos entre la industria y el productor. Ahora peleamos entre los grandes y los chicos, pero siempre estamos peleando. Y no hay una vez que el sector diga, che, yo produzco, vos desfainás, el otro lo transporta y el otro lo vende. Y así como cadena tenemos que acomodarnos y sentarnos y trabajar. ¿Está?
Porque que el precio del capón llegue solamente porque la carne de cerdo llegue barata, porque solamente la sufre y la aguanta el productor primario, no está bien. Tampoco está bien que lo aguante la industria, tampoco está bien que lo aguante el matarife, que se están fundiendo a dos manos. Entonces tenemos que ver la relación de cadena, tenemos que ver qué le falta a cada cadena. Hemos trabajado mucho en la producción, tenemos que trabajar muchísimo en la industria, porque la industria está muy desordenada, tenemos ciclo 1, ciclo 2, ciclo 1 y 2 separados. Recién ahora tenemos un frigorífico que tiene realmente las condiciones para exportación, necesitamos más cadena de frío, tenemos una serie de cuestiones que hay que acomodarla. La logística, la distribución. Bueno, esa mirada de cadena, a mi entender, muy pocas veces la dimos. Y la mirada de cadena es una mirada que significa que no tenemos que tener solamente la visión del negocio del cerdo vivo, sino de cada uno de los eslabones y ver qué rentabilidad cada uno de los eslabones necesita tener con el menor costo de producción posible para que entre todos lleguemos con una carne de cerdo al mostrador competitiva. Porque si no somos una cadena, no somos eslabón entrelazado, no tiramos juntos. Y eso es histórico en la producción. Segundo, no podemos tener solamente como mercado objetivo el mercado interno. Nos está faltando el mercado de exportación. Esto a mí me llevó muchísima, acá voy a decir la primera mala palabra, cagada a pedo de parte del sector. Porque me dijeron, vos qué te pasa, vos no conocés lo que es exportar, sabés cuántas veces las empresas exportan a pérdida, por lo tanto a veces vos tenés que bancártelo. Pero ¿cómo hacen los otros países? ¿Cómo hace Brasil? ¿Cómo hace Chile? ¿Cómo hace la Comunidad Económica Europea? ¿Que siempre tienen ganancia con la exportación? Nosotros no, nos vamos y entramos, como somos los argentinos. Una vez entramos, pero después cuando la cosa se pone fea, salimos. ¿Está? Y entonces tenemos hoy, miren, este es el promedio de los últimos 15 años, promedio de producción 619 kilos, promedio consumo interno, destinado al consumo interno 615, o por lo tanto 99% va al mercado interno. 99% va al mercado interno. Y yo le hago una pregunta a ustedes. La federación dice que nosotros vamos a llegar a 28 kilos. ¿Qué opinan ustedes? ¿A cuánto llegaremos a comer de cerdo? ¿Cuánto va a comer el argentino de cerdo? ¿28? ¿26? ¿24? ¿En qué tiempo lo va a comer? ¿Vamos a tardar 7 años? ¿Vamos a tardar 15 años? Porque eso, visto hoy, depende del futuro nuestro. ¿Por qué le digo esto? Porque si ese mercado no se expande, no tenemos el mercado de exportación como válvula de escape y las granjas crecen a un ritmo infernal, y acá ustedes lo saben mejor que yo, uno pone hoy un ladrillo, en 2 años está vendiendo un cerdo, y la madre hoy produce 4.000 kilos de carne por madre por año, que serían casi 10 novillos de 400 kilos. Entonces, ese crecimiento tan rápido, con un solo mercado, que no se va a poder expandir mucho más, ¿qué nos va a llevar? A que en un momento nos vamos a apretar todo, el mercado se va a empezar a sobreofertar por no tener el mercado de exportación, y ahí sí viene la película de la producción avícola. Quedan 4 o 5 grandes empresas que abastecen el mercado interno y no queda ningún otro. ¿Está? Entonces es extremadamente importante mirar esto. Y esto es la autocrítica o la crítica o el análisis, quizá no sea la palabra crítica, que a mi entender el sector basado en el exitismo productivo no estamos haciendo. Miren, ¿vieron que yo les decía 200 gramos los primeros 10 años, 600 los segundos 10 años, 560 los últimos 5 años? Los últimos 3 crecimos 100 gramos por habitante año. 100 gramos por habitante año. Si ustedes miran esto, ven, lo de arriba en la vaca, en los últimos 5 años, no tiene una caída exponencial. La vaca parece que se empezó a estabilizar mucho más alto de lo que nosotros pensábamos. Yo pensaba que la vaca iba a llegar a 42 kilos de consumo. No está llegando a 42 kilos, se está quedando un poquito por debajo de los 50. El pollo, de lo que yo recién le decía, quieto, firme, entre 45 y 46. Llegó, ocupó su espacio y no lo mueve nadie. Nosotros crecemos. ¿Ahora hasta cuándo? Porque hay otra realidad. Los argentinos de estas 3 carnes en total comemos de promedio en los últimos 5 años 113 kilos. Si la vaca se queda quieta, el pollo se queda quieta y el cerdo quiere llegar a 28 kilos, el argentino tiene que comer más carne. No hay otra. ¿Y a usted le parece que nosotros vamos a comer
Tendríamos que llegar, si el cerdo llega a 30 kilos, casi a 130 kilos por habitante año. Con la condición económica que estamos mirando todos los días que el argentino no puede llegar a fin de mes, ¿vamos a llegar a ese crecimiento? Ojalá la vaca siga creciendo por mercado de exportación, no lo digo porque me pone contento, sino que siga reacomodándose y esto que hoy parece una meseta no sea una meseta, pero alguien tiene que bajar para que nosotros subamos. Esto es así. Le pueden poner precio, le pueden poner todo lo que ustedes quieran, pero la gente ya no es que deja de comer carne y cambia la carne, alterna la carne, sino que empieza a comer otras cosas cuando no le da el bolsillo, ¿está claro? Por lo tanto, esto es un escenario que nosotros tenemos que analizar para el futuro. Por eso digo la urgencia de desarrollar el mercado de exportación. La urgencia. Y cuando uno mira estas cosas, miren, nosotros somos el 0,18% del promedio que se exporta a nivel del mundo en los últimos 10 años, que son 8 millones de toneladas. El promedio nuestro, con 15.900, es 0,18%. Argentina utiliza solamente el 34% del maíz y el 13% del speller de soja. ¿Está? O sea, nosotros preferimos vender un producto primarizado a $400, somos un país primarizado, no pensamos más que ser un país primarizado, por lo tanto tenemos $400 de promedio de los 80.000 millones de dólares que Argentina exporta, de los cuales el 58% proviene del agro. No, eso en general, ahí están los perros, están todos. Ojalá comiéramos, seríamos mucho más. No, con 60 millones de toneladas de maíz y otras tanto de soja, ¿no? No, de speller es 30 y algo. ¿Qué quiero decir con esto? Y a ver, y no lo entiendan como una ideología política, por el que me conocen sabe que un mensaje que casi le diría yo como un otario, voy diciendo hace muchos años, porque esto sí que predicar en el desierto. El camino de Argentina, y venga el gobierno que venga, no está en mantener el equilibrio fiscal pensando en lo que gastamos solamente. Reducir lo que gastamos está bárbaro. Pero cuando vos empezás a reducir lo que gastás, y sobre todo, lo voy a poner un término médico, cuando uno quiere limpiar una herida, va sacando las cascaritas que no sirven, pero llega un momento que empieza a sangrar. Y ahí es donde uno se tiene que parar. Argentina está sangrando porque el ajuste va por los jubilados, por la docencia, por la ciencia, por la tecnología. Ahora, Argentina nunca pensó que el equilibrio fiscal, pero no lo hablo de este gobierno, lo hablo de todo, que el equilibrio fiscal se puede alcanzar bajando el costo, pero subiendo lo que no ingresa. España tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires, 47 millones de personas y tiene 3 veces más PBI que nosotros. ¿Cómo podemos aumentar el PBI? Teniendo una verdadera política que estimule a ustedes, que son los que hacen valor agregado en origen y que en vez de vender a $400 lo transforman en carne y antes de llegar el grano al puerto llega una media red que vale $1.500, $2.000, $3.000. Entonces, esta idea de que esto no tiene que ser un atril para ganar votos, tiene que ser algo que se concrete de en serio. Y el otro día me preguntaba, ¿y qué políticas podemos poner? Hay un montón de acciones que hay que tener. Tributaria, capacitación, estímulo. Yo les pregunto esto, si Argentina saca retención a los granos, ¿esa es una política de valor agregado si uno la mirara sanamente? ¿Por qué? Porque doy un grano más barato para el tambo, la leche, el huevo, las carnes. ¿Tá? Y aparte, una parte de eso que le saco a los productores de grano lo pongo en logística, hago frigorífico, mejoro los puertos, bla. ¿Hacen algo de eso? No. ¿Tá? Entonces, el cerdo es lo que demuestra más claramente, porque teníamos que estar en el top de los países exportadores, que nos estamos equivocando. Eso no lo hace casi ningún otro país del mundo, porque en Brasil se exporta y no importa si está Bolsonaro o Lula. ¿Está? Y en muchos países es lo mismo. Es una política que no depende del gobierno de turno, depende de una política de país. Por eso Brasil está entre los primeros de leche, de huevo, de carne, ¿está? Y tiene una economía de la más sólida del mundo. Miren, estas son las faenas, fíjense, Brasil faena 60 millones de cerdos, de Argentina, Brasil, Chile. Producción, Argentina produce más que Chile, 800.000, Chile 600.000, Brasil 5.350.000 toneladas. ¿Cuánto exportamos? Argentina 14.500, Brasil 1.350.000, Chile 268.000 toneladas. ¿Está? Y Chile a su vez se da el lujo de importar 131.000 toneladas, porque Chile tiene el concepto, y eso lo dijeron los técnicos en un encuentro que tuvimos a principio de año en Rosario, de que si ellos ganaron un mercado, lo respetan. Y si el mercado interno
por ahí es más jugoso que el mercado de exportación, al mercado externo lo mantienen. Es cierto que tiene una estructura organizativa del sector muy diferente a la nuestra, no cabe ninguna duda. Pero tomemos el concepto, no la estructura. No entran ni salen del mercado de exportación. Y a veces hasta prefieren traer algunas toneladas de afuera para abastecer el mercado interno y no que le esté faltando tonelada para exportar. Nosotros en el 2017-2018 salimos del mercado de exportación. Si ustedes tienen el gráfico van a ver cómo cae abruptamente. ¿Por qué? Porque no nos convenía, el mercado interno era mejor y abandonamos la idea de la exportación. Hoy tenemos que retomarla, no cabe ninguna duda. Estos son los consumos de los tres países. Si ustedes le ponen $1.500 a lo que exporta Argentina y lo que exporta Chile, son 22 millones de dólares contra 400. El 60% del grano que los chilenos usan para hacer carne de cerdo es de Argentina. Para ir terminando, esto lo hablamos, a organizar la estructura socioproductiva, eso es otra cosa que tenemos que definir y que es urgente. Miren, este es un dato que es bastante complejo y difícil de digerir, ¿no? Base de datos productiva comercial, periodo 2017-2024. Si ustedes comparan el número de madres en estos últimos 7 años, crecimos el 4.6%, o sea, crecimos 16.000 madres. Si ustedes comparan el número de productores, bajamos el 58.5%, perdimos 1.600 productores. Esto es un ejemplo claro de que el sector se está concentrando y que por lo tanto está expulsando pequeños y medianos productores y que por lo tanto los procesos de integración son de una extrema necesidad para que el pequeño y mediano productor siga permaneciendo en la actividad. Y ya estamos empezando a hablar de productores que tienen 200, 300, 400, 500 madres. El número promedio de madres de este periodo de últimos 7 años, promedio, pasó de 70 a 134. Tenemos que definir y consolidar los procesos de integración con nuestra idiosincrasia y sin copiar tanto lo que pasa en otros países del mundo. Por eso creo que en el sector todos estamos convencidos de que este es quizás el sistema de integración o de asociativismo que mejor va a funcionar en Argentina, que es un sistema en el cual hay una empresa, que es lo que estuvimos hablando, que genera la parte eficiente del sistema, el sitio 1 y 2, y hay un productor que se asocia engordando con un sitio 3, que tiene una menor inversión y que participa quizás de una parte desde el punto de vista de la eficiencia menos compleja. Y después entre los dos se reparten costos, se reparte servicio y se termina vendiendo en ese mar de escala que tiene este proceso de integración. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta como pequeños y medianos productores es que acá nadie quiere joder a nadie. Y eso es lo que a mí y a nosotros tanto nos cuesta hacerle entender a los productores más pequeños que son los que tienen necesidad de integrarse. Porque acá tienen que ganar los dos. ¿Por qué digo esto? Porque si el integrador no tiene integrado, tiene poca vida. ¿Está? Y lo miro a Carlito que pasó por un proceso de esto. Si vos no tenés lo integrado, tenés lechones que lo tenés que vender como lechones. Entonces, el integrador necesita del integrado, el integrado necesita del integrador. Es un proceso de simbiosis y no de competencia, de joderse uno con los otros. El día que entendamos esto, bueno, entonces el pequeño y mediano productor va a tener la posibilidad de crecer vía asociativa, integración. Ahí puede haber una empresa, puede haber un grupo de productores, puede haber una cooperativa. Hay muchísimas formas, puede haber clúster como los que hay en Oncativo, los que hay en Tandil. Pero estos procesos son los que nos van a permitir mantener en alguna medida una equidad en la cadena. Si nosotros no desarrollamos el mercado de exportación, lo que hagamos con el mercado interno y no generamos procesos asociativos de integración, la concentración de la cadena porcina va a ser muy semejante a la cadena aviar. ¿Qué más nos falta? Y esto rápido. Algunos ejes, ¿no? Algunos ejes. El político, no cabe ninguna duda. Argentina es un país que tiene mucha inestabilidad política, geopolítica. Por ahí no sabemos con quién estamos de socio, necesitamos más procesos de financiamiento, necesitamos una política de desarrollo del sector productivo con mirada exportadora. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que son lo que nos marcan la cancha, ni hablar de la reforma impositiva, de sacarle la pata al que produce en cuanto al punto de vista impositivo, de generar procesos diferenciados para aquellos que hacen valor agregado. Bueno, toda una serie de políticas que las tendríamos que tener para estimular el desarrollo de actividades o de cadena como es el sector porcino de Argentina. Lo productivo y lo tecnológico, si bien yo dije que estamos muy exitistas en la productividad, no cabe ninguna duda que hay que seguir trabajando en la productividad, pero una productividad mirada con la complejidad de lo que presentó Mariano y Fabricio.
¿no? Que es una complejidad que no implica solamente producir, sino que producir con una serie de factores que antes no los teníamos y que nos demanda la sociedad. Argentina tiene un promedio de capones vendidos por madre por año de 22 a 23 capones, según el número de madre que toma. En Brasil tiene 28. ¿Está? Por lo tanto, tenemos todavía un plafón para seguir creciendo. Necesitamos seguir creciendo. Tenemos granjas eficientes, no un sector eficiente, que es diferente. La sanidad y la bioseguridad. Hoy no se habló, pero acá tenemos el grupo de sanidad animal y todos sabemos que nos sentamos en los laureles de la sanidad de Argentina, ¿no? Porque, a ver, los últimos acontecimientos, y si nos tiramos un poquito más atrás de la Oyeski, pensemos que tuvimos el PIR, nos pegó en el años, que la peste porcina africana nos está golpeando la puerta porque está ahí nomás cerquita, y nosotros que éramos los reyes de la gracias a Dios, empezamos a ver que se llama tactio. Acá entramos por la granja tecnificada, por lo tanto tenemos que tener cuidado porque la dispersión de sanidad es mucho más rápida cuando entra en este tipo de granja. ¿Tá? Entonces la bioseguridad, porque de nada serviría ganar mercado de exportación si nosotros empezamos a patalear en esto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque somos buenos, pero que no es que somos los campeones del mundo en sanidad. El eje ambiental. Otro eje que no tenemos que descuidar, la sociedad no está mirando desde el punto de vista ambiental. Hoy Mauricio trabajó sobre el tema de efluentes, la posibilidad de contaminación, el uso agronómico del efluente. Tenemos que seguir generando trabajos en esto. Y hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué Argentina no tiene una ley ambiental que implique todas las provincias? ¿Por qué Córdoba deja usar el efluente agronómico? ¿Por qué Buenos Aires lo está por dejar de usar y las otras provincias no? ¿Por qué una provincia como Córdoba, que es cabecera en la producción porcina de Argentina, para vos ponerte en orden ambientalmente tenés que hablar con hidráulica, con ambiente, con que la otra secretaría que no me acuerdo el nombre, y te sale casi como duplicar tu criadero y llegar a la estabilidad o a la certificación ambiental? Generemos procesos más simples para que el productor, en vez de esconderse, diga, che, quiero ponerme en orden. ¿Está? Si no, lo que hacemos en Argentina es siempre lo mismo. Me escondo, me quedo quietito, total nunca me van a ver, la acción de policía de las provincias de la nación no es muy fuerte, y si algún día me encuentran, pago la multa y veo qué hago. Eso no tiene que ser así, porque estamos hablando del ambiente, estamos hablando de que a lo mejor tiramos un efluente en un río. ¿Está? Bueno, sí. Volviendo al principio de lo que está comentando ahora, usted dijo que la faena se da principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, por eso mismo, porque las normativas, poner un frigorífico en Córdoba, implica muchísimas cosas. Ni hablar. Hay un monstruo grandísimo que acá, que es BLD, Mettinger, va a Alfer. Si ustedes ven el frigorífico de Alfer, sin desmerecerlo, es por la gran clava que tienen. Claro. Están un socio fuera Claro. de su provincia, teniendo, vamos a ser sinceros, tienen grandes ciudades como Villa María, Córdoba, para alojar todo su Claro. expendio, Claro. prefieren llevarse su animal de 140 kilómetros a otra provincia por una cuestión de reglamentación. Mirá, los cerdos en Córdoba están departamento Río Cuarto, departamento Marcos Juárez, departamento Unión. Ninguno de esos tres tiene frigoríficos grandes, porque está el de Belleville, que tiene un cierto tamaño, y después tenemos el de ACA, que lo usa ACA. Entonces, vos tendrías que tener esa estrategia. Pero, a ver, lo que yo quiero decir, que de una vez por todas, en vez de hacer tantas mesas nacionales, provinciales, hagamos cosas concretas. Una cosa concreta es decir, che, Córdoba, yo como gobernador o como provincia de Córdoba, vamos a simplificar los trámites, vamos a que un productor que en poco tiempo ingrese en el radar de ambiente. Después lo controlamos, le damos tiempo para que se acomode. No, vienen, te meten la multa y de ahí el MA empezó un vía crucis que no terminás nunca de ponerte en orden ambiente. Y lo mismo pasa con lo que vos decís, ¿no? BLD es socio de Alfer. Claro. Y Alfer hoy está trabajando entre Zavalla y Pérez, le da trabajo a 120 familias. Claro. Claro. Tranquilamente podrían estar acá en Marcos Juárez o dentro del departamento. Acá, a 40 kilómetros de Marcos Juárez, me tiro para atrás, yo tengo muchos años, tengo más historia que futuro. Estuvo el frigorífico San Carlos en Los Urgentes, que algunos de ustedes se acuerdan, 700 personas, le daba trabajo a toda la región y por cuestiones políticas dejó que eso se terminara cerrando. Bueno,
Esas son las políticas que no hace falta para pensar en un desarrollo sostenible. Porque si nosotros empezamos a exportar y hasta en el mercado interno, la sociedad no está mirando. La sociedad no está mirando. La sociedad cuando vinieron los chinos nos saltó a la yugular. ¿Vieron lo que pasó esta mañana cuando estamos hablando de bienestar animal? Se te mete uno y te raya la pantalla. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque cuando iban a venir los chinos nos dijeron de todo, mentira la mayor parte de ella, pero había que salir a defenderse. Entonces, si la legislación no te ayuda y el productor por ahí no está tan predispuesto a acomodar esto porque él sabe que le implica a lo mejor alguna inversión, bueno, estamos jodidos. No digo que no hayamos avanzado, por favor, hay muchas granjas, la mayoría de las granjas más tecnificadas tienen sistema sustentable de tratamiento de efluente, pero a mí me parece que tenemos que trabajar más en el uso agrícola, visibilizarlo más, que ese efluente que está visto como un veneno es un producto muy beneficioso para el agro, que nosotros tenemos 2 cerdos por kilómetros cuadrados. Nosotros hace muchos años trajimos expertos españoles acá, y ellos vinieron acá y dijeron, pero ¿ustedes qué me están hablando? ¿Que tienen problemas con los efluentes? Con la cantidad de hectáreas de soja que tienen y con 6 millones, 5 millones, digamos, en esa época de cerdo, ustedes están locos. Bueno, entonces este tipo de cuestiones, a la hora del ambiente, y pensando por ahí en que parece que todo lo tenemos solucionado, hay que seguir trabajándolo. Y la legislación, ¿no? Sobre todo. Por último, la capacitación en todos los eslabones. Hoy ustedes lo plantearon muy claramente, qué bueno sería traer a la gente que está en las granjas a hablar de bienestar, Mariano y el equipo lo están haciendo, a hablar de lo que habló el Fabri, hablar de los nuevos conceptos de producción que vienen para adelante. Yo creo que otro tema importante es la gobernanza y la articulación institucional. Para mí no estamos totalmente bien representados, hay provincias que no tienen cámaras que representen a la producción. A la Federación Agraria, la Federación Porcina, perdón, me parece que le faltan algunos integrantes, por ejemplo Capenpor, que representa a los pequeños y medianos productores, necesita una mirada mucho más integral y una discusión mucho más integral, pensando en el chico, en el grande, pero también pensando en el chico. Eso creo que, si bien avanzamos mucho en la representación del sector, tenemos que ajustarlo. Y por último, esto es algo para mí es muy importante. Y yo ayer, mirando la televisión a la noche, cada vez que me pasa esto me agarro mucha bronca. Hablaban en un canal de mucha audiencia sobre el aumento de la carne. Y ellos le hacen entrevista a la gente diciéndole, ¿qué va a hacer usted ahora con el aumento de la carne? Pero no dicen qué carne es. Entonces la gente dice, y la verdad que dejé de comer carne, ahora como pollo y cerdo. Y eso es gravísimo para nosotros. Porque no estamos en el radar cárnico de lo argentino. Entonces, dejémonos de boludear promocionando esto y lo otro, y como sector empecemos a decir que nosotros somos carne, que estamos reemplazando a la carne bovina y que lo estamos haciendo con cuidando el ambiente, cuidando los antibióticos, con mucho bienestar, con un montón de cosas. Esa es la imagen que nosotros le tenemos que dar a la sociedad y que no se la estamos dando. Dejémonos de figurar uno, otro, que dimos una charla o que no dimos una charla, sino que empecemos a dar un mensaje como sector. Porque esto que vos escuchás significa que la gente, por supuesto, que no entiende que el cerdo es de carne, pero para ellos la carne, la verdadera carne, la más importante, es la carne bovina, que en alguna medida es cierto, pero nosotros lo consideran como un sustituto, ni saben que nosotros también somos carne, que tenemos valor nutritivo, que hay corte y que podemos reemplazar sin ningún tipo de problema de salud a lo que dejen de comer de carne bovina. Porque el tipo te lo dice como una alternativa económica, no como dice, la verdad que comer cerdo es lo mismo que comer vaca. Y eso es un problema. Ese es un problema de transmisión. Lo mismo que transmitir una imagen de una granja. Yo le pregunto, ¿la sociedad sabe lo que es la tecnología que tiene una granja? Esto que los chicos que mostraron, ¿saben que una cerda tiene temperatura focalizada, que tiene sensores, que se regula la temperatura, que se regula la humedad, el ambiente que se trabaja dentro de una granja? No, nunca hemos tomado el tiempo de transmitir ese valor a la sociedad. Y eso me parece que hay que hacer. Bueno, para finalizar, creo que ojalá le haya podido transmitir que la producción porcina tiene un escenario con matices diferentes, con muchas oportunidades, de eso estoy convencido, de crecimiento. Pero también tenemos amenazas y tenemos muchos desafíos. El escenario es exigente y demandante, como lo estuvimos discutiendo entre nosotros y con la gente que nos está escuchando. Y yo quiero cerrar con esto, que es una reflexión del Congreso CREA de este año, del 2025, un mes y medio, 2 meses atrás. Congreso CREA, Congreso Ganadero. El cierre que englobó todo el Congreso dice lo siguiente: los desafíos de la producción agropecuaria ya no se definen solo por la eficiencia productiva y económica.
sino también por la sostenibilidad y la capacidad de transmitir valores a la sociedad. Debemos demostrar a la producción ganadera como un motor económico que provee alimentos nobles y generador de empleo en el interior del productivo del país. Eso es lo que la sociedad no sabe de nosotros. Que nosotros tenemos que empezar a pensar que no solamente tenemos que seguirle sacando kilo a la madre, 4.000 y más 4.500, 5.000, sino que de ahora en más, la carne que vendamos como alimento, tenemos que decir cómo la hacemos. Con qué respeto por el ambiente, con qué respeto por el bienestar animal, con qué inocuidad y con una serie de cuestiones que es el valor que le tenemos que transmitir a la sociedad para que la sociedad entienda que producir cerdo en Argentina es darle valor agregado, generar más ingresos para el país y sobre todo generar desarrollo del interior del país con generación de empleo genuino. Cuando ustedes escuchan que Argentina crece el 5%, crece con hidrocarburo, con minería y con el agro, no con la agropecuario, con el agro, lo cual representa menos del 10% del trabajo total de Argentina. Si creciera la ganadería, eso sería un crecimiento económico, un empleo, y eso es lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, creo que esto engloba lo que yo empecé la charla diciendo, estamos muy exitistas, paremos la pelota y analicemos lo que viene. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.